veces nosotros, ¿verdad? Aún siendo cristianos, nos dejamos llevar por lo del mundo, por las opiniones humanas. Y muchas veces, dije yo, nosotros caemos, hermanos, en ajustar nuestra vida, nuestras acciones, ¿verdad? A complacer al hombre, a complacer lo que el hombre ha puesto como cosas prioridades, ¿verdad? Y dejamos a un lado lo que el Señor nos ha dicho, lo que sabemos que el Señor desea que nosotros vivamos, que nosotros hablemos, cómo nosotros nos conozcamos en esta vida. ¿Se acuerdan? Yo dije que cuando yo estaba joven, yo me guié bastante por las opiniones humanas. Actuaba, hablaba, me vestía, hasta llegué a pensar, ¿verdad? Y eso me llevó a extraviarme de mi propósito, llegó a extraviarme de mi identidad como cristiano. Yo les decía algo que ahora que lo estoy pensando, es algo vergonzoso, pero yo les dije, cuando salí de la high school, yo no parecía un cristiano, yo parecía hasta peor que los muchachos, ¿verdad?, que no conocían al Señor. Y ustedes saben, ya están diciendo, sí, es cierto, y es cierto, ¿saben? Nosotros muchas veces los cristianos, en el saber, en el conocer, en el caminar, nos extraviamos, y de ahí salimos pareciendo peores que las personas que no conocen al Señor. Digo yo, ¿cuántas personas me vieron a mí y dijeron, y dice que es cristiano, y dice que va a la iglesia? Y ahora que yo estoy adulto digo, ¿cuántas personas yo perjudiqué por mi mal testimonio, por mi mal hablar, por mi mal accionar? Decía yo, el Señor no ve el exterior. El Señor, decía, va directamente al corazón. Le dice, y estábamos hablando acerca de Samuel, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, ya no llores por Saúl, Samuel. Si Saúl es un necio, es un desobediente, Saúl no ha entendido el privilegio que yo le he dado a él para que gobierne mi pueblo. Y él, en vez de obedecerme y complacerme a mí, digo, él se ha ido a complacer al hombre, al pueblo. Para no caer mal entre el pueblo, él ha accionado de una forma que le complazca al pueblo. Pero el complacer al pueblo en realidad va en contra de lo que yo le he dicho a Saúl que él haga. Y hasta aquí le dijo, llega que el tiempo de yo, ¿verdad?, como dejarle pasar por alto a Saúl. Ya no llores, Samuel, por Saúl, porque yo lo he deshecho. Yo lo he quitado del lugar que le había dado, y ahora en vez de llorar, ¿sabes qué? Prepara mejor, le dice, el aceite, y vas a ir a ungir al que yo te voy a decir que yo he escogido conforme a mi corazón, conforme a cómo yo quiero que un siervo sea. Y dice que Samuel va, ¿verdad?, con temor, porque le dice, cuando Saúl se dé cuenta que yo voy allá, él va a sospechar. Y le dijo, no, ve y ofrece, ¿verdad?, sacrificio. Y también cuando estés ahí, invita a él, a Isaí, ¿verdad? Entonces él llegó y dice que invitó a Isaí, y pasaron a los hijos de Isaí. Y dice que él los vio bien hermosos, y dijo, este es el hombre que Dios ha escogido. Y Dios le dice, no mires ¿qué? A su parecer, ni a su estatura, porque yo lo desecho, ¿verdad? Porque en realidad no es eso lo que yo estoy buscando, sino que Jehová dice, mira que el corazón del hombre. Le dice Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. También yo decía la semana pasada esto. Muchas veces nosotros los cristianos hemos caído también en una mala forma de vivir, porque nos preocupamos por lo que las personas vean y por lo exterior, ¿verdad? Aparentamos cierta santidad, cierta limpieza, aparentamos cierto cristianismo, pero muchas veces ese cristianismo que aparentamos nada más es en la superficie, porque dentro de nosotros, como le dijo el Señor a los fariseos, ¿verdad?, ustedes que son sepulcros, que, o sea, se han preocupado tanto por el exterior, les dijo, y han trabajado tanto en el exterior que se han olvidado de cambiar o dejar que la presencia del Señor filtre hasta lo profundo de ustedes, para que no solo sea lo exterior que se mire bonito, sino que el exterior sea reflejo de lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y terminamos la semana pasada, yo les decía,
que como el Señor no ve la apariencia, no digo que no importa cómo nos vemos, hay que ser pues, personas, ¿verdad?, también limpias y que pueden parecer, porque en realidad el Señor nos bendice para poder vernos bien, pero no debe ser eso nuestra prioridad en nuestra vida. Yo hacía una pregunta, ahora que sabemos que el Señor no le interesa tanto el exterior, tenemos que preguntarnos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está tu corazón, hermanos? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo podemos una vez más, si es que nos hemos ido y hemos estado viviendo para complacer al hombre, ¿verdad? Y hemos dejado a un lado el obedecer al Señor, ¿cómo podemos una vez más enfocarnos a lo que es importante para Dios, que también tiene que ser de primordial importancia para nosotros? ¿Cómo volvemos a nuestro propósito que es dado por Dios, y no el propósito que el hombre nos da? El hombre dice que, ¿sabes qué? Trabaja, almacena, recoge, y cuando estés viejo disfruta todo lo que has almacenado. Pero estudiamos hace muchas semanas, ¿verdad?, que el Señor le dijo a este hombre, ¿sabes qué? Necio, has almacenado tantos bienes, tantas riquezas, y ¿sabes qué? En esta noche le dice que vienen a pedir tu alma. ¿Se acuerdan que él dijo? Voy a deshacer mis graneros, voy a deshacer mi, todo era mío, y después le voy a decir a mi alma, dijo que disfruta todo tu trabajo. Y al final ni el alma era porque le dijo al Señor, viene a reclamar tu alma, porque nada, ni los graneros, ni todo lo que has hecho, ni aún ni tu alma, le dijo que te pertenece a ti, todo me pertenece a mí, y esta noche vienen por tu alma. Hermanos, ¿cómo es que nosotros podemos lograr llegar una vez más a vivir una vida que complazca al Señor? No una vida que vaya tratando de complacer al mundo, que vaya tratando de complacer a los humanos, que vaya tratando, ¿verdad?, de guiarse, ajustarse a las cosas que el mundo nos dice que debemos de hacer y vivir y decidir, sino que una vida que vaya guiada por los parámetros, por las reglas que el Señor ha puesto, los mandamientos que nos ha dado para poder vivir y disfrutar, ¿verdad?, esta vida que Él nos ha dado. Y llegó a mi mente algo que yo les dije la semana pasada, que para poder nuevamente enfocarnos en el propósito correcto, para nuevamente llegar y hacer lo que el Señor nos pide que hagamos, debe de haber un cambio en nuestra forma de pensar. Debe de haber un cambio en nuestra forma de pensar, nuestra perspectiva, para poder dejar que el Señor, ¿verdad?, verdaderamente brille en nuestras vidas. Hermanos, les decía yo, el Señor no lo va a complacer si nos vemos bonitos por fuera y por dentro estamos llenos de pecados, llenos de esqueletos, ¿verdad? Al Señor le va a complacer cuando nuestro exterior sea el reflejo de lo que habita en nuestro interior. Saben, en la creencia judía, el corazón era el centro de todo lo que una persona es. El corazón, de acuerdo a la creencia judía, era el que controlaba, ¿verdad?, nuestras emociones y nuestros deseos. Por eso Cristo dijo en Marcos 7, 21, 23, vamos a verlo rápidamente, Marcos 7, 21 al 23. Dice así, Marcos 7, 21, ¿lo tienen todos? Amén. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, dice la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades, dice que de dentro salen y contaminan al hombre. En la tradición judía, en lo que el judaísmo enseñaba, dice que el corazón era el centro de lo que nosotros somos, ¿verdad? Entonces dice, la boca habla de lo que hay en el corazón. El cuerpo acciona dependiendo de lo que haya
en el corazón. Nosotros reflejamos, accionamos, ¿verdad?, de acuerdo a lo que hay en el corazón. Y saben, muchas veces al estudiar la palabra del Señor y al comparar lo que está escrito en el Antiguo Testamento, y los escritores, ¿verdad?, son judíos y ellos entienden verdaderamente lo que están hablando, pero ya al pasarlo a nuestro mundo, que no tenemos ya nosotros, ¿verdad?, ese background, o sea, ese historial, muchas veces se hace difícil a entenderlo. Pero saben, si el corazón es el centro de control de nuestro ser, la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? Y si tu corazón no está conforme al Señor lo desea, si tu corazón, la prioridad no es agradable al Señor, quiere decir que te has extraviado y estás agradando al hombre, estás agradando a otras personas que en realidad no te ponen en una buena posición. La pregunta es, ¿cómo podemos cambiar lo que está en nuestro corazón? Si el corazón es el que guía lo que nosotros hacemos, ¿cómo podemos cambiar? Y muchas veces se hace difícil entenderlo, pero lo voy a poner eso, mire, en la filosofía greco-romana está explicado diferente. Y el apóstol Pablo, hermanos, que le escribió, ¿verdad?, a la mayoría de gentiles, lo explica distinto. Y él dice en realidad, ¿verdad?, que para poder vivir una vida que agrade al Señor, para poder vivir una vida en santidad, para poder vivir, ¿verdad?, una vida que refleje el cambio, el llamado, el privilegio que tenemos como hijos del Señor, en realidad tenemos que renovar, cambiar nuestra mente. Tenemos que dejar que el Señor cambie nuestra forma de pensar, porque si nuestra forma de pensar no está correcta, entonces las señales y la información que pase del razonamiento hasta el corazón va a ser una información defectuosa, una información que no va a complacer a Dios, una información, ¿verdad?, en realidad de que nos va a llevar a vivir una vida no de acuerdo a lo que el Señor demanda o requiere de nosotros, sino que nos va a llevar a vivir una vida ajustada a las reglas y a complacer a los seres humanos que están en este momento gobernando por la maldad a los pueblos que nosotros vemos y en las culturas y en las naciones que nosotros vivimos, hermanos. El apóstol Pablo enseñó que para poder vivir una vida agradable a Dios debemos ser transformados a través de la palabra y a través del Espíritu Santo que el Señor ha dejado para que nosotros podamos triunfar en esta vida. La razón, hermanos, por la cual los incrédulos en realidad no pueden aceptar la verdad de Dios es porque ellos no pueden entender las cosas espirituales de Dios. Pero tú y yo, que conocemos al Señor, sí tenemos la facultad de poder entender las cosas espirituales de Dios. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, estando en la iglesia, tenemos una mala práctica, y les digo, hay que cambiarla. Nosotros juzgamos a aquellos que están fuera de la iglesia porque miren lo que hacen, pero ¿saben qué? La Biblia dice, ellos no tienen la facultad de entender lo bueno y lo malo, y por eso ellos accionan lo malo. El Señor Jesucristo nunca pasó juicio, hermanos, sobre una persona que no sabía de las cosas de Dios, pero siempre criticó y pasó juicio por aquellos que, sabiendo la verdad, que no la practicaban. Por eso las cosas más fuertes que el Señor habló, las habló en contra de aquellos que eran maestros de la ley. Ustedes, sabiendo la verdad, si ustedes sabiendo lo bueno, practican lo malo. Ustedes ponen carga sobre esas personas, dicen que ni aún ni ustedes mismos las quieren llevar. El incrédulo, hermano, no sabe, no entiende. Nosotros que somos creyentes, nosotros que hemos entendido, nosotros que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros entendemos, nosotros sabemos lo que el Señor requiere de nosotros. 1 Corintios 2:14 dice eso, miren, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
El hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado, el hombre que no sabe, que no ha tenido contacto con el Espíritu del Señor, para él las cosas que nosotros como creyentes hacemos, para él son locuras, porque no las puede entender. Pero para nosotros, las palabras del Señor son poder, porque nos van renovando y ayudando a que vayamos siendo transformados, ¿verdad?, a la imagen de Cristo Jesús, que es, ¿verdad?, la meta que nosotros llevamos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es cambiar nuestro pensar a llegar a pensar de la forma que Dios piensa. La palabra del Señor tiene mucho que decir acerca de nuestra mente y de nuestro pensar. De acuerdo a la palabra del Señor, yo sé que ustedes también son testigos de esto, el Señor nos ha dado una nueva vida, amén. Amén. Pero no solo nos ha dado una nueva vida, sino que también nos ha dado una nueva manera de pensar. Esa manera de pensar y esa manera de vivir, el Señor nos ha dado, hermanos, para que podamos ser victoriosos en ese camino que Él nos ha puesto, en ese caminar en el cual vamos. Debemos dejar que su Espíritu nos guíe y que el Espíritu del Señor vaya renovando en nosotros nuestra mente para poder vivir de una forma agradable al Señor. Abran sus Biblias a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5. Mis amigos lo dejan. ¿Saben lo que pasa en nuestra vida? Lo que controla nuestra vida, lo que hace que tu vida, ¿verdad?, vaya hacia adelante, en lo que tú más pienses, en lo que tú más desees, eso es lo que va a guiar también tus pensamientos. Lo que controla tu vida también va a guiar tus pensamientos. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice así: porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, no porque no quieran, sino porque ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo primero que dice es esto, miren: los que son controlados por la carne solo piensan en las cosas de la carne. Quiere decir esto: tú quieres saber si estás siendo controlado por la carne o si estás siendo controlado por el Espíritu. En ese momento, haz un rapidito, ¿en qué es lo que más piensas tú? ¿En qué es lo que más llena tu alma? ¿Son cosas que son espirituales o son cosas que son carnales? Porque los que son guiados por la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora, pongan su dedo ahí donde estamos en la cita de Romanos y vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y no vayan a perder esta cita porque vamos a regresar una vez más ahí también. Gálatas 5, 19 dice así, mire: y manifiestas, dice, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice. O sea, los que piensan, o sea, los que son controlados por la carne, piensan nada más que en esas cosas. Ahora, no me digas a mí, pero examínate tú. ¿Tú estás pensando nada más en bastantes de estas cosas? Entonces estás siendo controlado por la carne. Pero dice el verso también:
Pero los que son guiados, ¿verdad? Los que son del Espíritu, estos piensan en ¿qué? En las cosas del Espíritu. Ahora vamos una vez más a Gálatas, pero en el verso 22 del mismo capítulo dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice que no hay ley. Si tú solo piensas en adulterio, fornicaciones, en pleitos, en disensiones, en esas cosas, ¿sabes qué? Estás siendo controlado por la carne. Pero si tú estás pensando en el amor, el gozo, en la paz, en cómo en realidad, ¿verdad?, llevar el mensaje del Señor, entonces estás siendo controlado por el Espíritu. Dijimos en el principio, el Señor no ve la superficie, no ve a lo que ve el hombre, sino que el Señor se va directamente al corazón, a lo que está adentro. Hermanos, no importa qué hermoso nos vestimos, no importa cuánta gelatina me ponga en mi cabello, ¿verdad? El Señor, esto que pasa cuando estoy delante de Él, que lo pasa y va directamente a mi corazón, a mi pensamiento, a ver en realidad qué es lo que hay en ellos. El verso 6 dice que el ocuparse de la carne es que es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice, si tú te ocupas de todas las cosas que pone Pablo en Gálatas capítulo 5 que pertenecen a la carne, si tú te ocupas en eso y si solo eso piensas, si eso es lo que tú accionas, tú estás para ti cosechando que muerte. No esperes algo diferente. Pero si tú estás ocupando tu mente, tus acciones, si tú te estás guiando y viviendo y accionando sobre las cosas del Espíritu, entonces tú tienes que esperar que vida y paz. Vida, ¿verdad? Porque el Señor ha dicho, y paz con Dios Padre, porque hemos sido perdonados por el sacrificio del Señor. El versículo 7 dice que los deseos de la carne son enemistad ¿contra quién? Contra Dios. Dice, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Y no solo son enemistad, sino que no se sujetan a la ley de Dios. Y no solo no se sujetan, sino que ¿qué? ¿Por qué hay personas, hermanos? ¿Por qué hay personas que no pueden vivir una vida cristiana de acuerdo a cómo Dios la demanda? Recuerdo a esos versos porque no es del Espíritu, sino que es de ¿qué? Porque es de la carne. Porque los que son de la carne se ocupan en la carne, pero los que son del Espíritu se ocupan del Espíritu. Los que son de la carne no pueden vivir bajo la ley de Dios o los requisitos de Dios. Y no pueden, ¿porque qué? Porque están en enemistad con el Señor. Aunque ellos quieran, pero le pertenecen a la carne. Hay una batalla entre nosotros mismos. Está el Espíritu, está la carne. Y nosotros decidimos qué es lo que nos guía a nosotros. Hay muchas personas cristianas que no viven conforme a lo que Dios desea que hagamos. Y decimos, ¿pero por qué? ¿Saben por qué? Porque no están siendo guiadas por el Espíritu. Y no están ellos, hermanos, ¿verdad? No están cosechando las cosas del Espíritu. ¿Saben algo que es bien, pero alarmante es esto? Bastantes de las palabras del Señor de los últimos días, muchas veces nosotros las atribuimos a personas que en realidad está incorrecto. Pero las palabras del Señor dicen que en ese día va a haber dos grupos, ¿verdad? Un grupo que es que las ovejitas y el otro grupo que lo pone como los cabritos, ¿verdad? Un grupo donde está, ¿verdad?, el trigo y el otro donde está ¿qué? La cizaña. Y nosotros decimos, las cizañas son los incrédulos, los cabritos son los incrédulos. No. La palabra del Señor dice, en ese día me dirán, en tu nombre ¿qué? Echamos fuera demonio. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre quiere decir que esos cabritos, que esas cizañas no eran incrédulos, sino que eran ¿qué? Personas que vivieron en la iglesia
iglesia, personas que nacieron en la iglesia, personas que pensaron que eran salvos, pero a través de sus acciones, a través de su mentalidad, a través de la carne, vivieron toda su vida y no se rindieron a los pensamientos, no se rindieron al mensaje del Señor. Gloria a Dios. El que es de la carne piensa solo de la carne y va a tener acciones de la carne que lo van a llevar a muerte. Pero el que es del Espíritu, se ocupa de las cosas del Espíritu, va a tener paz y va a tener vida. Hermano, ¿cómo está tu corazón? Te estás ocupando nada más de la superficie, pero no estás haciendo nada dentro de ti. Pablo dice, ¿saben qué? Hay que despertar. Porque el privilegio que tenemos y las cosas, los sacrificios que el Señor ha hecho, nos ha dado a nosotros, ¿verdad? El poder y la facultad para poder vivir vidas distintas al mundo, para no copiar, para no dejarnos ser moldeados, ajustados a lo que el mundo dicta, sino que para poder vivir y seguir lo que el Señor requiere de nosotros, hermanos. Porque los que viven según la carne, dice el versículo 8, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. El que se ocupa de la carne, aunque quiera, aunque desee, nunca va a poder agradar a Dios. El Señor nos ha llamado a nosotros a ser diferentes, a que nuestro pensar sea totalmente diferente a lo que el mundo piensa, a que nuestros estándares, nuestras prioridades, a lo que vivimos, a lo que hacemos, sea totalmente diferente. Denle vuelta ahí a la página y váyanse al capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12, versículo 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Miren, nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 2:12 dice: no os conforméis a este siglo. O sea, no imiten la conducta, no imiten las costumbres de este mundo, no imiten el pensar de este mundo. Este mundo rechaza ¿qué? La verdad de Dios, y la rechaza, como hemos ya leído aquí, porque no entiende la verdad del Señor. No imiten las actitudes, no imiten el comportamiento de aquellos que no conocen al Señor. Ellos en sí, podemos decir, tienen razón, ¿verdad? Porque no entienden, no comprenden. Pero nosotros, ¿qué excusa nos queda? ¿Qué excusa nos queda a nosotros cuando, sabiendo la verdad, cuando sabiendo lo que le agrada al Señor, actuamos igual a aquel que no sabe la verdad, aquel que no tiene conocimiento? Si para él hay condenación no sabiendo, para el que sepa y ya sabe lo que es bueno y escoge hacer lo malo, ¿cuánto más va a ser la condenación? No os conforméis a este mundo. No ajustes tu vida, no ajustes tu familia, no ajustes la forma de ser, no ajustes tus acciones, no ajustes tus pensamientos. No te dejes ser guiado por lo que el mundo acepta y te dice, jaja, ayuda, así vive, sea así. ¿Por qué? Porque no le agrada al Señor, ¿sabe? Muchas veces nosotros como humanos nos gusta que la gente nos aplauda, ¿verdad? Y nos sentimos tan bien cuando alguien nos dice, sí, hombre, no te dejes, hombre, si ese a todos les cae mal, así es. Pero el Señor dice, ¿sabe qué? No acciones como el mundo lo hace. No te dejes llevar por la corriente, porque ellos están almacenando condenación y tú has sido llamado a ser diferente. Efesios 2, hermanos, vamos a Efesios. Ahora vamos a voltear esta Biblia, a ver si están practicando en la casa. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice así, miren. El Señor nos ha llamado a ser diferentes. Y lo primero que Pablo dice, no os conforméis, no se hagan igual al mundo. Efesios 2, versículo 1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Anduviste en otro tiempo, pasado, ¿verdad? Siguiendo, pasado, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también dice que todos nosotros vivimos. ¿Cuándo vivimos? En otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está hablando en un pasado, no está hablando en un presente. Todos éramos así, todos vivimos, todos seguimos, todos seguíamos, todos vivimos en un pasado y todos éramos así. Y cuando éramos así, dice, estábamos en enemistad con Dios. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ya no estamos muertos en delitos y pecados. Antes caminábamos siguiendo la corriente del mundo, pero ya no debemos caminar siguiendo la corriente del mundo. Todos vivíamos en un tiempo así, hermanos, pero ya no debemos vivir así. Antes seguíamos los deseos de la carne, pero ya no vamos a seguir los deseos de la carne, sino que vamos a seguir los deseos del Espíritu. Y la inclinación nuestra, dice, era a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Quiere decir esto? Y ustedes me entienden lo que voy a decir. Lo pensábamos y después lo hacíamos. ¿Verdad que sí? Algo llegaba a nuestra mente y ahí íbamos. No razonábamos, no distinguíamos en lo que es bueno ni lo que era malo. Y era feo porque después uno hasta se quedaba. ¿Qué hice? Porque automáticamente accionábamos. Porque no teníamos la capacidad, hermanos, en realidad, ¿verdad?, de hacer, ¿cómo les puedo decir?, de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, porque no teníamos el poder o la habilidad que Dios nos ha dado ahora para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora nosotros tenemos esa capacidad. Viene un pensamiento a la mente, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y hasta muchas veces nos sentimos mal, decimos, ¿por qué me vienen esos pensamientos a mí? ¿Por qué es que a mí me vienen esas cosas y yo no tengo que estar pensando esto, verdad? Y decimos, Señor, ayúdame para limpiar mi mente, ayúdame para poder echar fuera de mí esos pensamientos. ¿Y sabes qué? Pero aún siendo cristianos, muchas veces hacemos los pensamientos malos. Nos dejamos ser guiados y no razonamos de la forma que Dios quiere que seamos. Y vamos a ser honestos. Gracias al Señor que somos perdonados. Y no les digo, denle rienda suelta a sus pensamientos. No, hay que traer cada pensamiento, dice, a los pies de Cristo Jesús y dejarlos cautivos ahí. Y que el Señor sea el que nos dé el ok o el no ok, ¿verdad?, cuando hay que accionar. Nosotros, los cristianos, tenemos que vivir diferente. Tenemos que pensar diferente. Tenemos que accionar diferentes. Y porque vivíamos así y porque practicábamos esas cosas, éramos objeto de enojo de Dios como todos los demás. Fíjense, muchas veces no nos ponemos a pensar esto. Cuando un hijo se porta mal, ¿verdad que muchas veces el padre se disgusta y dice, pero si tú sabes lo que a mí me gusta y tú sabes que lo que a mí me agrada y lo que a mí me desagrada? ¿Y por qué es que sabiendo lo que a mí me agrada, escoges hacer qué? Lo que vas a saber que me va a enojar a mí. Muchas veces el enojo de un padre, hermanos. Ahora, cuando estaba pequeño, yo decía, ¿por qué se enoja? Como que nunca ella o él hizo algo de que yo estoy haciendo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? El Señor es perfecto, Dios es perfecto. Dios se enoja cuando nosotros, sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Dios le enoja, un enojo santo, cuando Él diciéndonos, ¿sabes qué? Aquí tienes los recursos para vivir victoriosamente. Nosotros echamos a un lado los recursos y tratamos de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, nuestro propio poder. Y el Señor nos dice, hombre, te estás metiendo y estás poniéndote, ¿verdad?, en el mismo lado de aquellos que no conocen lo que yo requiero de ustedes. Dice que cuando vivíamos así, éramos objeto de enojo, igual que los demás. Pero ahora nosotros debemos ser objeto de ¿qué? De alegría para el Señor. Objetos de la gloria y la honra del Señor, porque nosotros reflejamos lo que la sangre de Cristo Jesús puede hacer en las vidas de aquellos hermanos que llegan
¿verdad? Y se rinden a los pies del Señor. Como creyentes no debemos ajustarnos o conformarnos a estas conductas del mundo, hermano, porque ya no pertenecemos al mundo, ya no pertenecemos al mundo de las tinieblas, pero ahora pertenecemos al reino de Dios. Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Versículo 13. Dice así. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice una vez más, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido librados del poder de las tinieblas a través de la sangre de Cristo Jesús. Hemos sido trasladados, hermanos, al reino de su amado Hijo, gracias a la sangre de Cristo Jesús. Ahora, cuando ustedes oyen la palabra trasladado, ¿qué se les viene a la mente? ¿Cuántas veces ustedes se han trasladado de un lugar a otro lugar? Yo antes vivíamos en 14121, no me acuerdo de la dirección, pero vivíamos acá arriba, ¿verdad? Y de ahí nos trasladamos. Y antes de eso vivíamos aquí en otro apartamento que nos trasladamos porque nos forzaron. Y si ustedes quieren saber por qué, le preguntan a hermano Joel. Pero nos trasladamos. Entonces vivía aquí, ¿verdad? Pero ya no vivía ahí, ya no tenía la misma dirección, sino que me trasladé para otro lugar. Y en ese otro lugar yo tenía una nueva dirección. Y era un lugar diferente en el que yo vivía. Ya no podía regresar a casa, ¿verdad? En el mismo bus que yo me iba, porque ya no vivía ahí. Sino que tenía que agarrar, ¿qué? Otro bus. Antes, dice Pablo, hacíamos las cosas que la carne dictaba. Antes, dice, vivíamos así. Antes seguíamos. Pero ahora ya no. Porque hemos sido, ¿qué? Trasladados. Porque Dios te ha dado a ti un nuevo hogar. Ya no vives en el reino de las tinieblas. Ya no vives en la oscuridad. Ya no vives en ese lugar de vergüenza. Ya no vives en ese lugar de oprobio. Ya no vives de esclavo, sino que ahora eres libre. Vives en el reino del Señor, donde hay libertad, donde hay luz, donde hay bendición, donde hay promesas, hermanos. Ya no vivimos en el mismo lugar. Y si ya no vivimos en el mismo lugar, ¿por qué si queremos recorrer las mismas carreteras? ¿Por qué si queremos recoger los mismos lugares? Ya no podemos. No debemos. No hay excusa. Hemos sido trasladados del lugar oscuro, feo, a un lugar brilloso, donde reina la paz, el amor, el gozo, la bendición y la esperanza de ser salvos, hermanos. Hemos sido trasladados. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás reflejando que te has trasladado de un lugar a otro o estás viviendo de la misma manera que lo hacías antes, hermano? Preguntémonos eso. Ya no vivimos en el mismo lugar. No debemos seguir las mismas costumbres, hermanos, haciendo las cosas como las hacíamos antes. Romanos dice, si no transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis, dice, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermano. Si ya no quieres ser igual a como eras antes, tienes que dejar, hermano, que Dios transforme tu pensamiento, que Dios te transforme en una nueva persona. Tenemos que dejar que Él cambie nuestra manera de pensar. Cuando dejamos que Él cambie nuestra manera de pensar, entonces aprenderemos la voluntad de Dios. Al principio decíamos, el hombre natural no sabe cómo agradar al Señor, porque no entiende, tiene razón. Pero nosotros ya no somos naturales, ya entendemos cómo agradar al Señor, porque nuestra mente está siendo renovada. Pero ¿qué pasa cuando, entendiendo, escogemos vivir como que si todavía estuviéramos en el reino de las tinieblas? El Señor te ha trasladado, tenemos que vivir diferente. Bueno, hermanos, dice que si dejamos que Él renueve nuestro pensamiento, entonces nosotros vamos a saber, hermanos, lo que Él desea que nos
nosotros hagamos, porque vamos a saber cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Ahora esto, hermano, la voluntad de Dios para ti es buena y es perfecta. Si tú haces lo que Dios te pide que hagas, te digo que nunca te vas a hallar en un lugar donde pienses que vas a estar abandonado. Las dificultades que hay en tu vida, el Señor te va a estar respaldando. Pero si te vas extraviando, el Señor te va a rechazar. Y lo dije yo la semana pasada, Saúl, y si ustedes tienen el momento, la oportunidad, lean primera de Samuel y lean lo que le pasó a Saúl. Saúl, hermanos, llegó a un momento en su vida de que él quería comunicarse con Dios. Y dice que él iba y hasta fue un día a una persona, ¿verdad? Una bruja se puede decir, donde fue a pedirle a esa persona que quiero hablar, le dijo, con Samuel. Pero Samuel estaba muerto. Pero tanto era la ansiedad de Saúl, porque saben que Dios ya no se comunicaba con Saúl, porque la desobediencia de Saúl lo había llevado a que Dios lo desechara. O sea, como que Dios dijo, Saúl, no es porque no te amo, pero seguís jugando con la relación entre yo y ti. Y les digo, eso es algo que tenemos que pensar. No decimos, Dios es misericordioso, Dios me va a perdonar. No, hombre, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que merece todo respeto. Dios es un Dios que un día te puede endurecer el corazón y aunque tú quieras regresar, no vas a poder regresar. Samuel apareció cuando esa bruja lo llamó y Samuel le dijo, ¿qué has hecho, Saúl? Y le dijo Saúl, yo quiero hablar, quiero saber qué va a pasar porque Dios no me habla, le dice, no tengo contacto con Dios y por eso vine a buscarte. Y ¿saben lo que Samuel le dijo? ¿Sabes qué es? Este día tú vas a estar aquí, vas a morir, no solo tú, pero también que tus hijos, le dijo. Dice que solo eso dijo y se fue. No endurezcamos el corazón, hermanos, cuando el Señor nos está hablando a que nos arrepintamos, porque no lo estoy diciendo, pero quizás no puedes tener otra oportunidad. Nosotros pensamos que el Señor no nos va a rechazar. El Señor tiene todo derecho a rechazarnos a nosotros, porque es un privilegio. Y si nosotros no valoramos el privilegio y la verdad del Señor, podemos caer, hermanos, en un error. Podemos caer en una situación que nosotros no vamos a poder hallar la presencia del Señor una vez más. Ahora esto, si la voluntad del Señor es buena, si la voluntad del Señor es agradable y si la voluntad del Señor es perfecta, nuestra meta debe ser, hermanos, el ser transformado para poder saber y entender y vivir y poner en acción esta voluntad de Dios, que es buena, agradable y que es perfecta. Pero ahora, ¿hay un método para aprender esto? Yo digo que no. ¿Hay un sistema para aprenderlo? ¿Para lograrlo? Yo creo que no. ¿Saben por qué? Porque Dios no trabaja a través de métodos y Dios no trabaja a través de sistemas. Dios trabaja a través de su palabra y Dios trabaja a través de su Espíritu Santo. Entonces, si tú quieres cambiar lo que estás haciendo ahorita y quieres agradar al Señor, tienes que dejar que su palabra y que su Espíritu Santo trabaje en tu vida. Porque dijo el Señor en Juan capítulo 14, vamos, y eso es lo que están mencionando ustedes hoy en día aquí en la escuela, en el estudio. ¿Ves? Juan 14, 26 dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La forma de poder saber la voluntad de Dios es a través de su palabra. Y la palabra va a cobrar vida en nosotros cuando dejemos que el Espíritu Santo more en nosotros. No hay un método, no hay un sistema, pero sí está la manera que Dios mismo ha dicho. Y dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no va a poder venir el Consolador. Pero cuando yo me vaya, dice, el Espíritu Santo va a venir y les va a recordar a ustedes. Y van a poder entender lo que los otros no entienden porque no tienen el Espíritu Santo.
Y la fuerza dentro de ustedes, el poder del Espíritu Santo, va a hacer que ustedes cambien y sean renovados en mente, corazón y en una forma espiritual, para que puedan comprobar lo que es bueno y sepan distinguir en lo que agrada al Señor y lo que no agrada al Señor. Vamos a 2 de Timoteo, esa última cita que vamos a dar. 2 de Timoteo. Capítulo 1, versículo 7. Así vamos a cambiar. Y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Dios nos va a transformar a través de su espíritu y a través de su palabra, porque nos ha dado un espíritu, primeramente es de poder, también es de amor y también es de dominio propio. Si no tienes poder en tu vida para vencer las maldades, ¿sabes qué? Pídele al Señor que te dé su espíritu. Si no sabes cómo comportarte, cuál es lo bueno y lo malo, pídele al Señor que te dé su espíritu para que lo puedas saber. Si no tienes amor en tu vida, pídele al Señor que te dé de su espíritu para que puedas amar. Si no tenemos dominio propio, pidámosle al Señor para que el Espíritu Santo nos dé ese dominio propio, para poder vivir conforme al Señor, para poder dejar, hermanos, que nosotros seamos renovados para la gloria y honra del Señor. Quiero contar algo que se me vino a la mente. Cuando uno compra una casa, ¿verdad? Dependiendo de los tiempos, porque hoy en día la gente está comprando bastante casa, ¿verdad? De que necesitan trabajo, ¿verdad? Necesitan que les arreglen baños, que les arreglen cocina o tantas cosas. En mi experiencia, cuando nosotros compramos la casa, que fue hace varios años, dijimos, vamos a comprar esta casa y vamos a estar aquí ciertos años y nos vamos a mover para otro lugar, pero nunca se llevó a cabo. Entonces llegó un momento, hermanos, en que le hablamos con mi esposa y dijimos, entonces como no nos vamos a ir de ese lugar, vamos a comenzar a arreglar, a renovar ciertos cuartos, ¿verdad? Para que esté apropiada para nuestras necesidades. Bueno, comenzamos y hicimos la sala, quedó bien bonita la sala. De ahí después de eso hicimos la cocina, y la cocina está bien bonita también. Y también hicimos un baño, y está bien bonito también, pero no hemos hecho nada arriba y no hemos hecho nada abajo. Lo que quiero decir es que usted entra a mi casa y va al piso de en medio, ¡oh, qué bonito! Pero se va para arriba. ¿Y aquí qué ha pasado? Pues? O si usted va para abajo donde se van los niños y aquí está, ¿verdad? También oscuro. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos así en nuestra renovación, en nuestro entendimiento. Le hemos dado acceso a Dios a ciertas cosas, pero hay cosas que todavía no le hemos dejado a Él que las toque. Porque sabemos de que cuando las abramos hay cosas de que no vamos a poder hacer, porque nos vamos a confrontar con la verdad de la palabra. A mí me gustaría, y un día yo digo que mi esposo vamos a renovar toda la casa, pero hasta ese día tenemos que vivir en eso, a veces que hasta se siente raro, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? En tu mente no tiene que ser así, porque el que está y el que ya pagó el costo de la renovación de tu mente es Cristo Jesús, y te la está dando a ti sin nada, gratis, a través de su gracia redentora. Si hay áreas en tu mente, si hay áreas en tu vida que las estás dejando, ¿verdad?, enllavadas, y no le estás dando acceso al Señor, ¿sabes qué? Rompe esas cosas y abre tu vida para que el Señor renueve tu mente total, tu corazón y tu vida. Y Él te va a librar de las cosas que muchas veces hacemos mal, equivocados, porque en realidad estamos todavía manteniendo cosas que no le agradan al Señor. Pablo dice, nuestra mente debe ser renovada, ¿verdad? Nuestro camino pecaminoso de la carne tiene que irse de aquí, hermanos, y solo lo vamos a lograr a través del poder del Espíritu Santo que vive en nosotros.
Lo que tenemos en nuestra mente como verdad, hermanos, va a guiar nuestros pensamientos, va a guiar nuestras acciones. Y si lo que nosotros tenemos como verdad es lo que el mundo tiene como verdad, estamos en enemistad con Dios. Pero lo que existe en nosotros, si es la verdad del Espíritu, entonces vamos caminando conforme a lo que el Señor quiere. La única manera de que tú y yo podemos corregir los errores de la vieja vida en el reino de las tinieblas, ¿verdad? Lo que vivíamos antes. La única forma que nosotros podemos corregir las cosas que hicimos antes, hermanos, es dejar que Dios renueve nuestro pensamiento para poder aprender, para poder accionar de una forma diferente a través de la renovación de nuestra mente y a través del accionar de nuevos pensamientos que viven y vivan en nosotros. Comenzamos, el Señor no ve tu apariencia, no le importa tu apariencia, el Señor ve tu corazón. ¿Qué está en tu corazón? ¿A quién quieres complacer? Acuérdate, tenemos una nueva dirección. Ya no vivimos en el reino de las tinieblas, vivimos en el reino de su Hijo. Y nuestro propósito es de hablarle a todos, para que todos también se puedan trasladar, puedan ser trasladados, ¿verdad? Porque esto es de ese reino al nuevo reino. Nuestra identidad es salvos, renovados por el Espíritu y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que la gloria y la honra sea para Él. Pónganse de pie, hermanos.